Educación especial, discapacidad visual y auditiva. Clase 6. Sectorización. Implica que todos los niños puedan ser educados y recibir los servicios de apoyo necesarios cerca del lugar donde viven. Para ello es necesario descentralizar los servicios educativos. La SEP, al querer trabajar con la parte de sectorización, lo que quería hacer era una especie de integración, que los niños que estaban alejados de escuelas, por ejemplo de educación especial, pudieran tener la facilidad de poder ir a una escuela cercana. Pero ¿qué es lo que implica? Si bien está escrito que se debería de trabajar de esa manera, muchos de los trabajadores no tienen esa capacitación para poder atender a personas con alguna discapacidad o deficiencia. Podemos observar a diferentes maestros que no saben lengua de señas o que no saben braille. ¿Qué pasa? Si de por sí en las escuelas rurales ya existe un gran número de problemas para poder atender a niños normales, cuando se enfrentan a otro tipo de alumnos es muy complicado. Entonces, desafortunadamente, lo que es el enfoque de la sectorización aún no se ha podido lograr. Individualización de la enseñanza. Se refiere a la necesidad de adaptar las enseñanzas a las necesidades y peculiaridades de cada alumno y alumna mediante adecuaciones curriculares. ¿Qué es la integración? La integración consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso al mismo tipo de experiencia que el resto de la comunidad, con la participación de todos sus ámbitos: familiar, social, escolar, laboral, y por tanto la eliminación de la marginación y la segregación. Veamos otro concepto. Normalización. El término normal se aplica a todo aquello que se halla en su estado natural, a todo aquello que sirve como norma o regla, a todo aquello que se ajusta a normas fijadas de antemano, a todo aquello que es común, usual o frecuente. RAE 2019. Napoleón estandarizó los uniformes, ya que en la guerra había poco presupuesto. Eso implicaba que no poder uniformar a todas sus tropas de acuerdo a la medida de cada una de las personas. Entonces lo que él hizo fue estandarizar los uniformes en chico, mediano y grande. A partir de aquí se logra lo que es la normalización, tratar de estandarizar diferentes tipos de cosas. Y toma popularidad este término. Desafortunadamente, al no estar dentro del estándar de alguna situación o de alguna persona o de algunas cosas, aparece lo que es la anormalidad, fuera de lo normal, fuera del estándar de las personas, etc. Inclusión educativa. Bot y Ainscope 2002 consideran a la inclusión como un conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas. Desde esta perspectiva, la inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos. En esta diapositiva veremos lo que es exclusión, segregación, integración e inclusión. Y veremos cada uno de los ejemplos. En exclusión podemos observar que es un conjunto de personas que tienen diferentes tipos de afinidad o coinciden en algo en común. Por ejemplo, un grupo de abogados que puede excluir a cualquier otro tipo de persona que no sea abogado. Puede ser diferentes tipos de licenciaturas, por ejemplo, no importa la que sea, simplemente no es abogado, entonces no entra dentro de lo que es la comunidad de abogados. Otro ejemplo sería las personas heterosexuales que segregan o excluyen a las personas LGBT, ya sea lesbiana, etcétera, todos ellos, sin hacer algo específico, enfocarse en una persona en específico. La exclusión va más enfocado a un grupo como tal. Puede ser un grupo de personas que estudian la misma carrera, que trabajan en el mismo lugar, que tienen el estatus socioeconómico igual y que van a excluir a cualquier otra persona que no llegue a ese nivel.
Pasando a un ejemplo de la segregación, podemos observar igual el mismo grupo de abogados, pero ahora lo que hace es juntar al otro grupo, por ejemplo, dos o tres tipos de licenciatura que las van a unir en un conjunto y las van a segregar. También puede entrar el grupo de personas, por ejemplo, de alguna etnia indígena, las cuales pueden segregar a un grupo, por ejemplo, que habla el español, que va a la comunidad. Si bien son 4 o 5 que hablan el español, pero como no es la mayoría que habla la lengua indígena, entonces nos podrían segregar. La segregación, como podemos observar, es un grupo de personas minoritario que está siendo excluido de lo que es un grupo mayoritario. Veamos ahora lo que es la integración. La integración es dentro de un grupo, acepto a otro grupo. Igual, por ejemplo, en la escuela de abogados, si antes era de puros abogados, bueno, según tenemos que ser integrativos, entonces vamos a permitir a otras licenciaturas que también estudien dentro de la escuela de abogados. En las aulas, por ejemplo, puede ser igual, niños con una apariencia, con un estatus dentro de la norma que permita entrar a personas con alguna deficiencia o discapacidad. Si bien esto es un avance, el hecho de que ya se les permite poder entrar dentro del mismo grupo, la realidad es que sigue habiendo una limitante dentro de ese grupo. Si bien, por ejemplo, regresando al ejemplo de los abogados, la mayoría son abogados, entonces tienen las mismas ideas y todo eso, se van a sentir más en confianza entre abogados. Si hay otra licenciatura, van a decir, pues esta persona no sabe, entonces sí se le va a hacer a un lado, aunque se le permita estar dentro del mismo salón. La inclusión, después de que la SEP se percató que la integración al final no daba resultados, ya que se les permitía a las personas con alguna deficiencia entrar al mismo salón, pero no podían ser incluidos, no podían estar mezclados como debería decir como cualquier otra persona, se inventó lo que es la inclusión educativa. ¿Qué es la inclusión educativa? Según la inclusión es el hecho de que reconozco las habilidades de esa otra persona. Reconozco las habilidades tanto de la persona que no tiene una deficiencia como la que sí la tiene. Entonces, ¿cuál es la idea de la SEP? El poder ser un grupo igual dentro de un grupo desigual. Ahora veamos por qué hasta el día de hoy no funciona la inclusión. El cerebro jerarquiza. Lo que encontramos es que en general lo que uno hace es automatizar ciertos procesos, afirma Sigmund 2005. Por otro lado, lo que interfiere es lo que se llama control ejecutivo o actuar sobre la información. Es decir, podemos procesar información de 80 cosas al mismo tiempo, pero lo que no podemos es actuar sobre ellas. Por ejemplo, uno puede escuchar un nombre y ver algo, pero lo que es limitante, lo que llamamos cuello de botella, es el acceso a la información. No podemos acceder a dos cosas al mismo tiempo y ejecutarlas. Como bien lo explica, no podemos acceder a dos cosas al mismo tiempo y ejecutarlas. Podemos observar la foto y podemos jerarquizar que una persona está guapa, una persona está fea, pero no podemos procesar la información al mismo tiempo. Entonces esto provoca que tengamos un problema sobre la inclusión. Observemos, el cerebro discrimina. La discriminación es un proceso inconsciente y evolutivo. Es importante comentar que al decir evolutivo significa antropológico, que de años, muchos años atrás, el cerebro de una forma antropológica va discriminando las cosas para la supervivencia de la persona. Discrimina entre cosas buenas, entre cosas lo que cree que es malo, discrimina entre lo bonito, entre lo feo, para poder subsistir, en este caso sobrevivir. Un estudio llevado a cabo en 2017 acredita que el cerebro sí es responsable de una más fácil adquisición de estereotipos discriminatorios. Eso es importante comentarlo, ya que esta es la causa por la cual no podemos llegar a una inclusión.
Los estereotipos pueden ser definidos como ideas simplificadas sobre todo un grupo social. Estas, a pesar de tener comúnmente un contexto negativo, son un proceso que ayuda a explicar de manera fácil el comportamiento de la sociedad y las características de un grupo de personas. Sin embargo, el conflicto se hace presente en el momento en el que el prejuicio y la discriminación entran. He aquí el punto importante, el prejuicio. Nosotros ya quedamos claro que el cerebro discrimina, que el cerebro jerarquiza. Si bien el cerebro discrimina y el cerebro jerarquiza, hay otro punto muy importante, el prejuicio. Nosotros podemos observar, como la fotografía que teníamos antes, de una persona guapa y una persona fea. El cerebro jerarquiza y discrimina. Jerarquiza diciendo el guapo me conviene porque está guapo y el feo pues no porque está feo. ¿Dónde entra la discriminación? La discriminación es cuando empiezas a tocar ese tema subjetivo de idealizar a esa persona con atributos que no tiene. Un ejemplo sería el hecho de que el hombre que estás viendo que es guapo por los estereotipos que la sociedad ha impartido, ya que si hablamos por ejemplo en China, el enfoque es completamente diferente. Una persona guapa sería un hombre estilizado, un hombre afilado de la cara, un hombre un tanto metrosexual, completamente diferente a la parte latina, que en la parte de México, los latinos, el estereotipo del hombre guapo es más un hombre más masculino, más varonil. Y el hecho es que al entrar el prejuicio, tú crees que es una persona te conviene, ¿por qué? Porque crees que es una persona fiel, porque crees que va a ser el buen padre para tus hijos, porque tus hijos van a nacer bonitos, porque es una persona que te puede sobreproteger o proteger y infinidad de cosas, ¿no? Entonces, al feo lo discriminas porque porque simplemente como es feo vas a decir, no, este es un borracho, a lo mejor mujeriego, este a lo mejor, etcétera, ¿no? La realidad es que justamente el prejuicio es muy subjetivo. Al no conocer a la persona, solamente te estás haciendo una idea de lo que tú estás observando. Ahora, si nosotros queremos llegar a una inclusión, será muy complicado, porque se supone que la inclusión es reconocer las habilidades de las otras personas, discriminando las deficiencias, no haciéndole tanto caso, ¿no? Sino lo importante es enfatizar o enfocarse justamente, para eso entran las adecuaciones curriculares, para que lo que uno no lo puede hacer de una manera, la otra persona lo puede hacer de otra. ¿Cómo podemos llegar a una inclusión si de antemano vas a una escuela y escuchas a las maestras o a los maestros decir, ah, mira, ahí viene el niño que se orinó en la cama, ahí viene la niña que el papá le puso el cuerno, ahí viene el niño que... Entonces ya empieza a haber un prejuicio hacia los niños. Entonces ya te vas con un estigma de ese niño. Cuando entran niños con deficiencia de cualquier tipo, ya te estás anteponiendo el prejuicio de que ese niño, por el tener esa deficiencia, no va a poder hacerlo. Al creer que no lo va a poder hacer, tienes la limitante de por medio de que ya no quieres trabajar con él. Entonces lo que haces es, si bien lo integras, pero no puedes pasar o no puedes romper esa barrera. Para retomar, ¿cómo podemos tratar de llegar a una inclusión? Para tratar de llegar a una inclusión se debe de educar, se debe de trabajar mucho en la educación. Mientras una persona más se educa, más conocimiento va a tener, y al tener más conocimiento va a ser menos prejuiciosa, va a minorar esa ideología que se tiene antes de llegar a conocer a la persona. Se va a empezar a romper barreras de poder querer trabajar con una persona con alguna deficiencia. Y esto se habla en general. No por el hecho de que veas un hombre guapo, te vas a ir ahí
completamente enamorado por el hombre guapo, ¿no? Simplemente vas a hacer un buen juicio y lo vas a conocer y después te vas a percatar si es una persona que vale la pena y no solamente porque tenga una cara bonita. Es un ejemplo absurdo, pero al final de cuentas llega a pasar. Mientras más letrado seas, mientras más conocimiento adquieras o tengas, obviamente vas a ser o vas a tener un juicio más acertado y va uno a poder aminorar ese prejuicio. Es complicado poder llegar a la inclusión, sí, pero se puede trabajar de esta manera. Un ejemplo sería el hecho de que los docentes, si aprenden lengua de señas, les va a costar menos trabajo cuando llegue un alumno que tenga una deficiencia auditiva. Viceversa, si conocen braille o algunas técnicas para atender a una persona que sea débil visual o ciego, va a ser menos complicado poder trabajar con ellos.